Isaías 7:14. Y quiero iniciar con esto. Para muchos, ya esta temporada ya terminó. ¿Y qué temporada le estoy hablando? Le estoy hablando de la temporada de la Navidad. Para muchos hoy día, esta temporada ya fue ayer y se quedó en ayer. Una temporada más. Y ya como ayer ya pasó y ya se cumplió el 25 de diciembre, y hoy estamos al 26, pues para muchos ya la Navidad ya pasó, entonces empezar el año que viene, con la expectativa, ¿verdad? Y la nostalgia y todo lo que es la Navidad. Pero quiero enseñarle acerca de las escrituras. Y aprovecho, ¿no? Porque ya el que iba a predicar la Navidad lo predicó el domingo pasado, pues yo continúo este domingo y yo quiero impartirle verdaderamente qué dice la escritura, qué dice la palabra, de modo que nosotros podamos adorar, reconocer este tiempo, de modo entonces que podamos disfrutarlo verdaderamente según la revelación. Que podamos hacerlo la revelación, porque todo lo que tiene que ver en lo espiritual, todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, cuando no lo hacemos por revelación, tenemos la tendencia de hacerlo por tradición. Y hay muchas cosas que las hacemos tradicionalmente y no la entendemos ni sabemos de dónde viene o de dónde se origina. Y ahí puede haber un gran peligro por eso. Porque hacemos y hacemos y cuando viene a ver no entendemos con qué está conectado en el ámbito espiritual. Y al no saberlo terminamos nosotros practicando y haciendo las cosas incorrectas con las motivaciones o las intenciones incorrectas y con las buenas intenciones de lo espiritual, pero sin revelación no hay fe. Digan conmigo, sin revelación no hay fe. Fe es creerle a Dios en lo que Él promete. Entonces, para yo creerle a Dios, no solamente que Dios existe, dile que está a tu lado, no solamente que Dios existe. Ese es uno de los niveles de fe fundamentales, yo digo, pero hay mayores niveles de fe, pero ese es el nivel de fe fundamental de que Dios existe. Pero hay más allá de que Dios existe. Pero le digo esto, la fe es creer, creer no solamente que Dios existe, pero creer en lo que Dios me dice a través de las escrituras. O sea, en otra palabra, no solamente creer que Dios existe, sino creerle a Dios en lo que Él me está diciendo. Porque la palabra es el manual de vida, es la constitución del reino. Esto es lo que es esta palabra. Es el manual del diario vivir para yo saber cómo vivir. Entonces, me revela mucho del ámbito espiritual y me revela mucho de las cosas físicas. Vamos a entender a Jesús hoy bíblicamente. ¿A qué fue que vino Jesús en la tierra? No solamente a qué fue que vino, pero el proceso que él tuvo que tomar para venir aquí en la tierra y estar con nosotros aquí en la tierra con propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Entonces, cuando ya usted entiende qué es lo que verdaderamente nosotros celebramos, lo vas a hacer bíblicamente y lo vas a hacer con fe, con convicción. Es ahí donde te conectas con Dios y verdaderamente produce en ti esta convicción, esta fe, produce en ti una verdadera adoración al que es digno de ser adorado. Que ese es el propósito de lo que nosotros hacemos y por qué nos reunimos como familia durante esta temporada. Hay razones específicas, pero yo tengo la demanda como pastor, tengo la responsabilidad de tener que enseñarlos e instruirle a ustedes qué es lo que nosotros hacemos, cómo debemos hacerlos y por qué nosotros debemos hacerlo. Amén. Entre esto también hay unas cuantas, mi pastor le llama vacas sagradas. Vaca sagrada es aquello que la gente tiene en su vida, que lo adoran y lo practican y no saben ni el origen de las cosas, pero no están listos para soltarlo, sino que es sagrado y hay que dejarlo y no hay quien se lo toque ni quien se lo diga. No, esa vaca sagrada hay que eliminarla de nuestra vida cuando ya tenemos convicción y revelación de lo que verdaderamente significa. Amén, así que la Navidad es una temporada. Vamos a tomar el fruto y vamos a sacarle todo lo de afuera. Y es como cuando uno toma un guineo, el dominicano le dice guineo, el colombiano le llama banano. Uno empieza a pelar y a pelar de lo que significa, de lo que verdaderamente es,
para comer el fruto, la revelación y la verdad de lo que dice la Escritura. Porque cuando se trata de las fiestas y cuando se tratan de esta temporada, muchas veces hay que sacarle la cáscara, y la cáscara que tiene la pesticida y tiene todo esto, ¿verdad? Porque es una temporada donde muchos se enfocan entre una cosa, entre otra, entre los regalos, entre el arbolito, entre una cosa. Tuve una experiencia donde ayer entonces me cayó un satélite de Oaxaca y me tocó tener la oportunidad de poder instruirle con entendimiento básico y fundamental de qué dice la Escritura en cuanto a este tiempo, en cuanto a la Navidad. Por eso veamos a lo que dice la Escritura. Y esto es lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Que si pastor está bien que nosotros celebremos Navidad. ¿Cuántos escucharon eso? Que no está bien, que no está correcto, que si los árboles, que si se puede, que si no se debe, que si todo esto. ¿Qué tal esto? Para poder contestar todas esas preguntas, hay un lugar donde Dios nos va a hablar, que es su palabra. Ahí nos habla de qué, que si el Santa Claus, que si no es Santa Claus. Si la gente entendiera el origen del Santa Claus, o entendiera el origen de todo esto, pues entonces hay cosas, hay vacas sagradas que la terminamos cortando de nuestra vida. Porque no tenemos el conocimiento de lo fundamental, de dónde se origina todo esto, de dónde se origina esta creencia, o este cuento que le meto a mi niño, o a nuestros niños cuando se trata de estos tiempos, de esta temporada. Pero veamos de qué se trata, qué es lo que nosotros practicamos, qué es lo que nosotros creemos y hoy en día nosotros ponemos en práctica según la fe que tenemos. Isaías capítulo 7, 14 dice esto. Por tanto, Isaías 7, 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre, la cual es ¿cuál? Emmanuel. Eso es lo que dice la Escritura. Y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 dice esto acerca de Emmanuel. Me gustaría que anote lo que es, qué significa la Escritura cuando se refiere que se llamará Emmanuel. Le llamará su nombre Emmanuel. Me gustaría lo que significa Emmanuel. Anote lo que significa. Emmanuel significa Dios con nosotros. Estamos entendiendo entonces el proceso, lo profetizado que Isaías 7:14 dice. Por lo tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y a este hijo le llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Digan conmigo, Dios conmigo. Dios con nosotros. Esta es una palabra profética que Isaías le da al pueblo, y el pueblo desde ese entonces en adelante, aquellos a quien Dios se los revela, está con esta expectativa de que Dios algún día va a estar con la humanidad. Y esto es mucho antes de Jesús. Dios promete de que de acuerdo a la Escritura, llamará su nombre a esta criatura que concebirá la Virgen y le llamará Emmanuel, que significa Dios conmigo, o Dios con nosotros, o Dios con la humanidad. Pero me gustaría que tome esto en cuenta. Y es que después del libro de Malaquías, o después del profeta Malaquías, Dios no le habló a la humanidad por aproximadamente 400 años. Dios no le habló al ser humano. Según la Escritura y según el orden cronológico, cuando lees el libro de Malaquías, ya cuando el profeta da el último versículo, desde ese entonces la humanidad no escucha nada más de Dios. Atención aquí, le digo esto. Todo ser humano fue creado para escuchar, percibir y ser dirigido por Dios a diario. Ese siempre fue el origen de Dios con el hombre. El hombre se apartó de Dios, y desde ese entonces, cuando el hombre se aparta de Dios, se desconecta de la fuente de vida. El ser humano termina siendo su propia fuente. Desconectándose de Dios, el ser humano muere en el espíritu, y el ser humano entonces tiende a ser su propio Dios, tomando sus propias decisiones en su propia alma, según lo que entiende,
según su propio entendimiento, los 5 sentidos, o lo que va aprendiendo en la vida, las experiencias, todo esto se amontona en el alma del hombre y asimismo se encontraba el ser humano tomando decisiones en lo que pudieron entender cuando se trataba de las cosas espirituales, de lo que se podían acordar, de lo que decían los otros profetas o de lo que estaban escritos. De eso se guiaban ellos en aquel entonces. Gente, lo más difícil es un ser humano en la cual no es dirigido por Dios a diario. Oh my God. Porque el ser humano tiene una tendencia a tomar sus propias decisiones. Por lo general, son decisiones egoístas. El ser humano no admite eso. Es orgulloso el ser humano por su naturaleza. Y como la naturaleza del ser humano es caído, el hombre entonces, desde que se aparta de Dios o cuando no está con Dios, entra en un modo de sobrevivencia en la vida. Entra en un modo de cómo sobrevivir. Por esa razón el hombre piensa en sí mismo, piensa en el prójimo, ¿no? Pero muchas veces por conveniencia. Piensa en las personas inmediatas. Y aún teniendo las personas inmediatas, cónyuge, los padres, los hijos, el ser humano tiene una tendencia de pensar en sí mismo nada más. Así es el ser humano apartado de Dios. Por 400 años después del libro de Malaquías, que usted ve en las escrituras, por 400 años Dios no habló a la humanidad. Eso fue bien difícil, bien difícil. Pregunta, ¿cuántos de ustedes viven por fe y no por vista? Levante su mano. La otra pregunta es, ¿cuántos de ustedes son o creen ser dirigidos por el Espíritu de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes a diario, especialmente cuando hay que tomar decisiones críticas, quieren ser dirigidos por el Espíritu Santo? Y decirle, Espíritu Santo, guíame qué hacer y cómo hacerlo. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer más palabras porque la quieren vivir? Pero no puedes vivir palabra que tú no conoces. Y no puedes aplicar fe en palabra que tú no conoces. Necesitas palabra para creerle a Dios. Y cuando lees, la otra pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes cuando entran a la Escritura, teniendo crisis en su vida, pero hay algo especial, poderoso, sobrenatural, que tiene la Escritura, que cuando tú entras en ella te da consuelo, te da paz, te contesta una palabra que tienes? ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es porque tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a que Dios me hable. La tercera, la cuarta, la quinta pregunta. ¿Cuántos de ustedes mientras están leyendo la palabra, de repente Dios te habla precisamente para lo que tú necesitabas? Sexta pregunta. ¿Cuántos de ustedes viniendo a congregarse necesitabas una palabra y en medio de una prédica Dios te la revela? Ese es el beneficio de ser un hijo de Dios. Ese es el beneficio de tener a Dios contigo, en ti y a través de ti. La Navidad no consiste en una simple celebración de regalos. Es mucho más allá y por eso yo quiero aprovechar este tiempo, porque vuelvo y lo digo, ya para muchos ya todo se quedó en ayer, pero yo creo que esto es a diario. Este gozo, ¿cuántos de ustedes se gozaron en su familia? ¿Cuántos de ustedes se gozaron con su familia y le dieron gloria a Dios por lo que verdaderamente representa esta temporada? Para muchos esta temporada ayer se acabó, pero le digo esto, todo evangelio se inicia con la revelación de Dios decidió, y la Escritura dice en Filipenses que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que Él decidió despojarse de su gloria y venir y tomar forma de hombre que no tenía que hacer. Este proceso de forma de hombre es lo que acabamos de leer, que Isaías profetiza, dice versículo 14 una vez más, por tanto el Señor mismo les dará señal. ¿Cuál señal es esta? ¿Cuál es la señal? Ahora, la señal es que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cuál es la señal? Que si Dios viene aquí en la tierra, esta es la señal, que en cuanto nace Emmanuel, me da la esperanza de que Dios conmigo es la esperanza de la salvación que el ser humano necesita. Cuando antes de yo conocer a Cristo y haber entregado mi vida a Cristo, yo quería cambiar, yo quería ser transformado, pero había un problema, no sabía cómo. Y aun si yo intentaba cambiar, no sabía cómo vivir la vida diferente de cómo la viví por 26 años como narcotraficante. No sabía una vida diferente. So, vamos a entender esto.
que cuando Dios decide venir a la tierra caída, a lidiar con seres humanos difíciles, seres humanos que lo humillaron, así Cristo, cuando vino, la señal es que esta virgen va a concebir y cuando conciba le está revelando al ser humano, esta es la temporada de mi salvación. Aquí se acabó el abuso, en otra palabra, se acabó el abuso de la pobreza financiera, porque Cristo vino a manifestar y a bendecir, a hacerse pobre, dice la Escritura, para que seamos enriquecidos. Se acabó el abuso de la enfermedad cuando Cristo vino aquí en la tierra. Cuando la Virgen concibe, todo el que tenía la revelación entendía algo, y era: se acabó el abuso del ser humano, se acabó el abuso de Satanás con el ser humano, se acabó el abuso con la esclavitud del pecado que está acabando el ser humano. ¿Están conmigo? Esa es la verdadera señal. Esa señal apuntaba a la esperanza que tenía el ser humano. Es que el ser humano por sí solo no podía salvarse. En otras palabras, la Navidad en realidad se conecta con la salvación del ser humano. Porque el ser humano no puede ser salvo y sus pecados no pueden ser perdonados por lo más intención y buena obra que quiera hacer. Era imposible. El pecado te separa de Dios. Y como el pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios, Dios dijo: vamos a lidiar con el pecado. Vamos a lidiar con eso. Pero había un problema. Que se trató con animales. Viejo Testamento, con todos los sacrificios. Dile que está a tu lado, no funcionó. Se cansó el ser humano de hacer sacrificios animales, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Se cansó de hacer esos animales y para cada pecado había que hacer un sacrificio y ya no se pudo. Dios le comprobó al ser humano que su propia salvación no la podía adquirir con buenas obras. No podía, no se puede. ¿Sabe qué fue lo que tocó? Jesús dijo: me va a tocar a mí venir a la tierra, tomar forma de hombre, venir a la tierra, ser perseguido, ser burlado, ser criticado, ser obediente hasta lo último, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo nace, empieza el plan redentor de la humanidad. Eso es lo que nosotros celebramos. Cuando yo celebro la Navidad, yo celebro que mi Dios, sin tener que haberlo hecho, por amor y por misericordia, y cuando hablamos de la gracia, cuando se trata de la Navidad, apunta a una sola cosa: la gracia de Dios sobre nuestra vida. Porque Él vino a tomar forma en un mundo caído, en un mundo deteriorado. No tenía que hacerlo. Tuvo que entrar por el proceso de ser bebé, ser adolescente, pasar por las humillaciones, por lo necesario aquí en la tierra cuando no tenía que hacerlo. Pero lo hizo por gracia, por ti y por mí. Gente desenfocada, que si el árbol, que si Santa Claus, que si esto y que yo lo otro. Come on, get the revelation. Hay gente que hoy en día están preocupados, hay otros que están enojados porque me dio regalo que no era y esto fue lo que me regaló y no regaló. Hay otros que están preocupados que tengo que ir a la casa de fulano y todavía van a salir a comprar un regalo, porque eso es lo que entiende la Navidad. Una distorsión del mundo. El mundo entra para distorsionar todo lo que es por revelación. Distorsionarlo como otras opciones, otra ideología, otro cuento, otras cosas tradicionales. Pero veamos lo que dice la Escritura. Veamos Isaías 96, Isaías capítulo 9, versículo 6. Cristo vino a manifestar varios puntos y se lo quiero dar hoy. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y aquí revela característica acerca de este niño. Y esto es lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Digan conmigo: se me fue dado. Ese es el verdadero regalo cuando se trata de regalo. Se me fue dado este regalo. Pero veamos qué dice y cómo Dios describe este regalo para que nosotros podamos honrar verdaderamente este regalo que se nos fue dado. Aprovecho este tiempo para decirle:
Diciembre 24 no es el día ni la fecha que nació Jesucristo, pero es el día que la humanidad escogió para celebrar esta temporada. Pero es algo que yo le digo que yo celebro a diario. Cuando yo predico y salgo a ganar almas, yo le predico que Él nació de una virgen. Predicamos de que Él vino aquí, Dios tomó forma de hombre para salvar la humanidad. En otra palabra, la realidad de la Navidad es el evangelio completo. Porque note esto, que cada libro del evangelio empieza con el nacimiento de Jesucristo. La Navidad, la realidad, cuando se trata de celebrar verdaderamente la Navidad con las motivaciones y las intenciones correctas, ¿qué es lo que estamos celebrando? No el arbolito, no el Santa, no el aquello, no los regalos. Disfrutamos de la bella familia, pero sobre todo disfrutemos del Dios en nosotros, que si está en nosotros fue porque Él decidió un día venir y tomar forma de hombre como bebé, crecer, caminar en la tierra, ser luz, la Escritura nos revela, mostrar el camino, dirigirnos, ser un ejemplo, sanar, liberar, predicar, enseñar, salvar a la humanidad, liberó cautivo, liberó endemoniado, todo esto hasta el fin llegar a la cruz y morir. Pero nada se podía llevar a cabo. Él no podía resucitar, Él no podía llevar los pecados en la cruz de Calvario si Él primero no hubiese nacido. En otra palabra, Dios decidió venir a la tierra a compartir con nosotros en forma de nosotros para destruir lo que a nosotros nos está destruyendo, o el ser humano, que es el pecado. Eso fue lo que vino a venir a vivir en esta tierra, en este ámbito físico, un ámbito difícil. Estamos en tiempo difícil. Hay mucha gente que en esta temporada extrañan seres que ya no están con ellos en lo físico. Se encuentran con Dios. Es una temporada muy difícil. Hay muchos que pasaron esta temporada en depresión, en opresión. Hay otros que no tienen a nadie. En esta condición física, en este mundo que nosotros vivimos, Dios vino a la tierra. Hay gente que celebra Navidad y no tiene ni idea de lo que le estoy hablando. Creyentes que se congregan. Si le das un papel y lápiz, le das 2 horas para que te escriba en varias palabras qué significa Navidad, están todo desenfocado. No te puede dando un versículo. En su mente no tienen idea de qué es lo que significa, qué es lo que estamos celebrando. Por eso para muchos, esta temporada, lo que le estoy dando de revelación quedó en el ayer. Y cuando se vuelve a practicar, será el año que viene. Porque lo que comprenden de esta revelación, de esto, porque la pregunta es, ¿qué es lo que estamos viviendo? Yo vivo una vida a diario reconociendo la gracia de Dios sobre mi vida, que Él murió en la cruz y resucitó por mí para relacionarse conmigo. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. A diario yo disfruto de que yo puedo adorarle porque Dios está en mí, porque Dios está conmigo. Pero Dios no podía estar conmigo si primero no hubiese venido a la tierra, tomar forma de hombre como bebé, crecer hasta morir por obediencia en la cruz de Calvario, pagar por mis pecados, perdonarme, derramar sangre, santificarme, purificarme y con poder resucitar para darnos esperanza del poder de la resurrección. Ese completo de nacimiento hasta la resurrección es lo que se celebra en esta temporada de Navidad. Porque no se puede celebrar. ¿Cuántos de ustedes viven una vida libre y le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos de ustedes tuvieron depresión pero ya no tienen depresión? ¿O estuvieron enfermos y Dios manifestó su gloria en una enfermedad? Hoy en día eres sano. Eso no se podía llevar a cabo si no fuera que por sus llagas somos nosotros curados. Pero no podíamos nosotros ser curados si no fuera por las llagas de aquel que una vez se despojó de forma de Dios y tomó forma de hombre para venir aquí en la tierra por 3 años y medio sabiendo que Él tenía que ser crucificado. Come on, ¿quién hace eso? Y Dios sabiendo. Imagínate, Benjamin, entregando a Marcelito por el ser humano. ¿Está difícil? ¿A cómo está la humanidad? ¿Tú entregas a Marcelito? No. Dios entregó a su Hijo unigénito sabiendo que iba a ser rechazado, porque Cristo fue rechazado, fue burlado, fue criticado. Nadie lo entendía. Lo que salía de su boca, solamente aquellos que tenían la esperanza en esta señal, en la venida de Dios, aquellos que entendían, fueron los que dieron aplauso y dieron gloria a Dios. Cuando lees el libro de Mateo, había gente en aquel entonces que decía, gracias Señor, porque tuve la oportunidad de ver la esperanza
en carne. La venida de Cristo, la venida de Dios a la tierra. En el nombre de Jesús, que significa Salvador, en otras palabras, la manifestación de Dios que vino a salvar a la humanidad de todo nuestro azote, esclavitud al pecado. ¿Están conmigo? Esto es lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Revelación. Hey, cuando nosotros hacemos memoria, que es lo que significa el tiempo de Navidad, y se lo afirmo, usted que está conectado, se lo afirmo, 24 de diciembre no fue el día que nació Jesucristo, pero es el día que la humanidad escogió para aprovechar y hacer memoria a aquellos que lo tienen por revelación, ¿no? Por eso yo se lo doy por revelación, para que a partir de ayer y el próximo año, de aquí en adelante, usted entienda el propósito de por qué nosotros celebramos, qué es lo que estamos celebrando. Ahora, yo lo celebro diario, yo lo celebro toda mi vida, hasta la muerte lo estaré celebrando, porque este es el evangelio completo, lo que estamos hablando en este momento. ¿Están conmigo? Pero esto es lo que dice la Escritura acerca de este niño que nace. Y profetiza Isaías acerca los nombres que da, son los, atención aquí, los nombres, cuando usted lee las escrituras, a la gente se le da nombre basado, atención aquí, míreme aquí, atención, los nombres se le ponen a la gente basado a la responsabilidad que tenía, la personalidad de la persona y el propósito de la persona. En aquel entonces, hoy en día se dan nombre porque está de moda. Sí, hoy en día en Dominicana se le pone nombre a la gente por moda. En muchos lugares se le pone gente por moda. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Los nombres terminando en Ki, Yudelki, Mariaki y todo terminando en Ki. Entonces, ok, todo Yudelki, Fufelki, Tutelki, todo, porque está de moda el Ki al final. Bíblicamente se le pone los nombres basados a la responsabilidad, a la característica, de acuerdo también al potencial de la persona o las habilidades de la persona. Cuando entonces Isaías nos está revelando a nosotros quién es este Dios que el ser humano hasta hoy en día no conoce, ni mucho menos en esta temporada, que se supone que sea la temporada que entiendan y conozcan. Y esto es lo que dice sobre este niño. Y está claro, versículo 6. 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Y aquí empieza a describir el propósito y razón de ese niño venir aquí a la tierra. Y dice esto, y se llamará, porque un niño nos es nacido. Antes, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esto es lo que revela de este niño. Y el principado será sobre sus hombros. ¿Cuál es el principado? Anote lo que significa la palabra principado. Significa gobierno. Eso es lo que significa gobierno. Cuando hacemos memoria y miramos a Jesús y lo vemos como un niño que no quedó como un niño, aprovecho y esto le digo, no quedó como un niño. A Cristo yo lo veo, oh my God, a Cristo yo lo veo como mi Salvador, que creció a ser un ser humano divino, no un niño divino. Porque no quedó como un niño divino. Nació como un niño divino. Cuando yo le pido a Jesucristo, yo no le hablo como un niño, porque eso es una humillación. Yo no le hablo a Jesucristo como un niño. Sé que es divino, pero no le hablo como un niño divino. Le hablo como mi Dios. A lo que vino a la tierra, me salvó. ¿Qué niño vas a hablar a nadie? Jesús nunca hizo milagros siendo niño. Hizo milagro después, que la Escritura revela que lo hizo, como le dije, que yo iba a romper unas cuantas vacas sagradas hoy en día. Pero Jesucristo es el Señor. Dice la Escritura que como niño, el propósito es nacer para que el principado sea sobre sus hombros. ¿Cuál principado? El gobierno de Él, de todo el universo, que sea sobre Él. Porque cuando Él vence el pecado, vence la muerte, vence a Satanás, los demonios, las tinieblas, cuando Él vence todo eso y resucita y vence la muerte, Él entonces resucita con poder y con autoridad. Por esa razón tiene dominio y poder y gobierno sobre todo.
Él venció la muerte. Puede vencer lo que sea que estés viviendo en este momento, porque venció el pecado. Él agarró a Satanás, los demonios y todo el reino de las tinieblas, lo detronó, lo derrotó, lo desarmó, los humilló a las tinieblas y rompió las cadenas que te tenían atado en esclavitud, a ti y a mí, en la soledad, en la pobreza y la miseria. Eso Cristo lo hizo en la cruz de Calvario. Como Él pudo romper aquello que tiene a la gente atada en la droga, atada en la depresión, y la gente no sabe cómo salir de eso. Cuando Él viene a la vida de la gente y rompe todo esto y hace a la persona vida libre para empezar una vida nueva, es evidente que Él entonces tiene el poder y un dominio y un gobierno que está por encima de lo que está acabando la humanidad, de la droga, de lo que está acabando la humanidad en el adulterio, lo que está rompiendo los hogares. Muestra de que cuando Él hace el ser humano libre, muestra que Él tiene todo poder, todo gobierno y dominio, que es lo que está revelando en Isaías 9:6. Por eso cuando nace Jesucristo, los que tenían revelación y entendían lo que decía Isaías 9:6 estaban contentos, porque entendían que nació un niño que vino a llevar la carga y en Él el principado sobre sus hombros de la humanidad. Pero Él tenía, para poder hacerlo, tenía que venir como hombre para llevar la carga suya y la mía. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos de ustedes confiesan que Jesús es tu Señor? Si Él es tu Señor, Él gobierna tu vida. Si Él gobierna tu vida, ¿por qué yo la gobierno yo mismo? Si Jesús gobierna tu vida, se supone que si Él es mi Señor y Él gobierna mi vida. En mi país hay un dicho que dice: tú te gobiernas, caramba. En Puerto Rico también. Y en Venezuela. Usted se gobierna, hombre. ¿Qué le está diciendo el padre al hijo? Por lo general se dicen a los hijos. ¿Qué le está diciendo? Claro, tú te gobiernas. Tú haces las cosas a tu manera. El dominicano le pondría el tú te gobiernas. ¿Qué es lo que le está diciendo el padre al niño? Usted no se gobierna. Porque cuando es el padre y es el hijo, ¿quién es el que manda? Si Dios es tu Señor, ¿quién es el que manda? Y muchas veces Dios no está hablando y dice: pero ven acá, tú te gobiernas. Dale. Yo voy a estar aquí mismo esperándote. Dale. Y el ser humano haciendo y deshaciendo, y después cuando se da cuenta, entonces regresan otra vez a Jesús. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero si Él es tu Señor, Él es el que tiene el principado, el gobierno sobre sus hombros. Qué bueno por esto. Porque si hay una crisis que estás enfrentando, puedes contar con aquel que tiene el gobierno de tu vida en sus hombros. Hay enfermedad, hay depresión, lo que sea que estés enfrentando en el momento, sabes que esto no se queda. Dile que está a tu lado, el versículo no se queda ahí. Dile: hay más. Y esto es lo que dice. Versículo 7. Versículo 7. Let me see. Versículo 6, perdón, completo. Versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. ¿Qué más? Y se llamará su nombre. O sea, la que no solamente lleva la carga, sino que también Él será admirable. ¿Admirable? Hey, atención aquí. Una persona admirable tiene habilidad de poder influenciar. Porque es respetado, es reconocido, es honrado. Y una persona admirable tiene la tendencia, cuando una persona es admirable, la gente quiere estar alrededor de esa persona. Cuando una persona es admirable, sea hombre o mujer, el ser humano se quiere identificar como esa persona porque es admirable. Lo segundo, consejero. Es la promesa, es el nombre que tiene Jesús como consejero. Pero eso Isaías 9:6, porque Jesucristo todavía no había nacido. Son muchos que tenían esto por revelación, estaban con la expectativa del nacimiento de Jesús. Querían ver el nacimiento de Jesús. Por eso es entonces que cuando nace Jesucristo, hacen tremenda celebración. ¿Qué es lo que representa cuando nosotros celebramos la Navidad?
Reconocer la venida, ¿por qué? Porque llegó aquel que va a tomar el dominio y la carga de la humanidad sobre sus hombros, y llegó él mismo que será tan admirable, será consejero en tu vida para dirigirte en lo que tú no conoces, porque Dios te da consejo de las cosas físicas de tu diario vivir, que de hecho te lo aconsejo, te doy este consejo: llévate de los consejos de Jesucristo, llévate de los consejos de Él, porque Él conoce la vida, Él es el dador de la vida. Dios fuerte en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Necesitas una manifestación de un Dios que no está allá arriba en un trono con barba blanca, con un garrote buscando a quien darle, sino un Dios que está listo de manifestar su poder cuando sus hijos más lo necesitan. Padre eterno, Él es mi Padre, Él es tu Padre. Yo puedo confiar y contar en mi papá y mi relación con Dios, porque no tengo una relación de religión, sino que tengo una relación donde yo veo a Dios como mi Padre. Pero mucho le cuesta ver a Dios como su Padre. Te explico por qué. Porque nunca le ha entregado su vida a Dios. La Escritura dice que no todo ser humano es un hijo de Dios. Ay, no se me ofenda a nadie. Pero la Escritura dice, si usted no me cree, vaya al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice que aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, Él le da el derecho de ser hijo de Dios. Pastor, no somos todos hijos de Dios. Ay, no se me ofenda. No se me ofenda, no se me ponga. ¿Cuántos de ustedes creen que son hijos de Dios? Levante su mano. Ya, tranquilo, no se me ofenda. Pero si se me ofende por esto, es porque hay un zapato que pueda que le caiga. Pero esto es lo que dice la Escritura. Nosotros somos todos hijos de Dios. Ahora, ¿qué somos? ¿Somos creación de Dios? Sí, somos todo creación. Yo era un buen narcotraficante por 10 años. Yo a ver si ustedes me están poniendo atención. Cuando yo era narcotraficante y movía todos esos kilos de allá en Nueva York, ¿cuántos de ustedes creen que en ese momento yo era hijo de Dios? Levante su mano. ¿Me están poniendo atención o qué? ¿Cómo yo voy a ser un hijo de Dios vendiendo kilos en Nueva York? ¿Qué clase de hijo es ese? Un hijo honra a su papá, un hijo ama a su papá, un hijo respeta a su papá. ¿Qué clase de respeto y honra tenía yo para mi papá? Yo lo que era un bastardo en ese entonces. Yo era en ese momento una creación de Dios vendiendo droga. Es lo que yo era, una creación de Dios. Cuando le entrego mi vida a Cristo, tenla, Señor, ya entro en una relación con mi papá. Pregunta, si la revelación te cayó, ¿cuántos de ustedes creen que en el momento que le entregué mi vida a Cristo, pasé de ser una creación narcotraficante a ser un hijo a quien le entregué mi vida a mi Padre? Levanta tu mano. ¿Están entendiendo la diferencia? No todo el mundo es hijo de Dios. Quisiera todo el mundo ser hijo de Dios. Quisiera Bad Bunny ser un hijo de Dios, pero Bad Bunny en su condición y en su característica y en lo que él vive y le da a la humanidad, que no es nada bueno, no es un hijo de Dios, es una creación de Dios. Pero ¿y quién le dice a Bad Bunny eso? Pregúntale a Bad Bunny si él es un hijo de Dios. Te voy a decir, Emma, te saca un rape, todo, y droga, y mujer, y prostituta. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Qué es eso? No, una creación de Dios. ¿Cómo pasamos de ser creación a entonces ser hijo? Sencillo, no es difícil. Hacer la transición de ser una creación, no hijo, a ser un hijo es fácil. Dar un codazo que está a tu lado y dile, esto es fácil. Una decisión. Entregarle tu vida al Padre para entonces entrar en una relación con ahora el que es tu Padre a través de Jesucristo. Eso no se podía llevar a cabo si no fuera por el nacimiento de Jesucristo en la tierra. ¿Están conmigo? Veamos a lo último. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Quisiera yo tener la oportunidad algún día de predicarle a Bad Bunny. Así que alguien me quiera conectar con Bad Bunny y le predico. Le hablo de mi vida y lo que vivo, le doy mi testimonio. Quién yo era, los resultados por lo que yo era, quién soy ahora y cómo yo llegué a esos resultados de quién soy ahora. Es sencillo, gente. Esto es sencillo. Una vida nueva, un cambio de vida no es difícil. Lo que pasa es que el ser humano quiere su propia vida, su propia condición, porque le gusta, no sabiendo que su propia condición en el momento, la Escritura nos dice que nuestra propia condición en el momento es lo que nos separa de Dios y es lo que nos encamina a la muerte.
en todos los aspectos. El hecho que una persona esté viva no significa que no se esté muriendo de una depresión. El hecho que una persona esté viva no significa que su matrimonio no se esté muriendo. El hecho que una persona esté viva y tenga una casa no significa que tiene un hogar. Eso significa que yo puedo estar vivo y muriéndome de la depresión, seguro que sí. Puedo estar vivo y muriéndome de todos los miedos y toda la fobia. Puedo estar vivo y muriendo en toda relación con el ser humano, porque es como el mal aliento. Todo el mundo lo huele menos yo, y por esa razón nadie quiere estar cerca de mí. Por mi carácter, no, digo esto como ejemplo, porque eso fue lo que yo viví. Cuando le entrego mi vida a Cristo, Él viene entonces a lidiar con muchos factores de mi vida. Yoito, regrésame otra vez a Isaías, gracias Padre. Versículo 6. Segunda parte. Otra parte. Padre eterno, príncipe de paz. Let me tell you something about peace. Déjame decirte algo acerca de la paz. Yo tenía un problema en lo que viví con mi testimonio. Yo no podía tener gente a mi alrededor, porque yo tenía unas inseguridades, unos problemas internos, un tipo de carácter y una manera de pensar que yo no sabía qué era lo que la gente quería. No sabía si era que realmente querían tener una relación conmigo. Pero después me sentía con esa inseguridad porque yo tenía un carácter tan difícil que yo decía, en mi mente yo pensaba que todo el mundo quería estar alrededor de mí por interés, porque ¿quién va a querer estar alrededor de una persona difícil? ¿Ha estado usted alrededor de una persona difícil? Qué difícil es estar alrededor de una persona difícil. Hay muchos de ustedes que tal vez dirían, bueno, no me toca porque es mi cónyuge o es mi sí, o es mi, ¿verdad? Toca, ¿verdad? Pero qué difícil estar alrededor de alguien difícil. Lo peor es aquella persona que es difícil. Porque aquella persona que es difícil, por lo general, mayormente es rechazado. Pero ¿cómo no? Con su personalidad difícil, ¿cómo no es siempre rechazado o rechazada? Esa persona entonces, recibiendo estos rechazos, porque tiene una personalidad y un carácter difícil, no sabe cómo cambiar su carácter. Por esa razón se da cuenta que la gente no quiere estar alrededor, y si están es por un compromiso, una obligación. Y en esa condición yo estaba, donde yo entonces, las relaciones que yo tenía, yo no sabía si era, qué era lo que quieren. Dinero, ¿qué interés tienen? Porque los que estaban alrededor de mí, algo quieren, pero la relación conmigo no querían. Y si la querían eran con otros intereses, porque yo era una persona difícil. ¿Están conmigo? ¿Tener una buena relación conmigo? No, porque yo era difícil. Le digo esto acerca de la paz. Paz en el original es la palabra shalom. Cuando Dios viene a trabajar con tu vida, con una persona difícil, Dios viene a transformar la persona como lo hizo conmigo, para transformarme a mí con aquello que causaba que yo tuviera relaciones difíciles con la gente. La gente no era difícil, el que era difícil era yo. Entonces tenía un problema de que yo no podía establecer relaciones con la gente, no podía establecer buenas relaciones con la gente, no por ellos, sino por quién. Apunten aquí, digan por mí. Mire que está a tu lado, dile, por mí. Como yo era rechazado, o había gente alrededor de mí, porque yo tenía entonces un problema y tenía una personalidad difícil, la persona que tiene que es rechazado, entonces tiene miedo a ser rechazado, tienden entonces a rechazar a la gente, porque tienen miedo al rechazo. Rechaza primero, en otras palabras, da el primer golpe antes que le den el segundo golpe. Gente así son difíciles. ¿Por qué? Porque no pueden tener gente genuina que venga y los salude, porque piensa y lo primero que dice, ¿y este qué quiere? ¿Qué se trae? ¿Por qué? Porque eso es su mentalidad, siempre ha sido rechazado. ¿Por qué? Por su carácter, su manera de ser, no lo ves, como es mal aliento, no lo huele, son nosotros que lo huelen, pero se da cuenta que algo está pasando, porque se da cuenta que no puede cambiar su carácter, por lo más que venga enero 22, 23, en los enero no se pueden cambiar los caracteres. Hay una solamente manera de cambiar los caracteres,
a través del poder de Dios en tu vida, que te puede romper de quien tú eres, sanar tu corazón de aquello que te hace una persona difícil. Porque una persona difícil no nació siendo difícil, sino que ha sido golpeado, maltratado, abusado tanto que cuando ve al ser humano es así que andan con los puños ready. Al que conoce primero le doy primero antes que me dé por segundo. Porque así ve la vida como un gladiador tratando de sobrevivir de tanto golpe, abuso y traiciones en las relaciones. Por esas razones no tiene relaciones. Cuando viene el príncipe de paz a la vida del ser humano, cuando viene el príncipe a dar paz, palabra paz en el original es la palabra shalom. Y esta paz, cuando tú te reconcilias con Dios, se te hace fácil reconciliarte con el ser humano. Porque Dios te perdona. Y como Dios te perdona, se te hace fácil pedirle perdón a aquellos con los cuales muchas relaciones han sido rotas. Gente difícil, como yo lo era, muchas de las relaciones muy buenas fueron rotas. Cuando viene el príncipe de paz sobre mi vida, cuando viene Shalom sobre mi vida, la paz de Dios viene para arreglar el corazón del ser humano y enmendar el ser humano con paz con aquellas personas con quien se rompieron las relaciones. Hay algo especial cuando uno tiene paz. La paz es como un imán. Atrae a la gente a tu vida. No por el interés de qué le vas a dar. No por el interés de los beneficios egoístas que otros buscan. Es porque en ti sale un poder, una fuerza sobrenatural que el que tiene depresión quiere hablar contigo. Porque siente que a tu lado puede recibir una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Cuando el príncipe de paz viene a la vida del ser humano, él viene a ayudarte a ti a enmendar relaciones rotas, especialmente con los que están alrededor de ti. Él empieza a poner paz en tu vida para que no te desoriente, porque la mayoría de los caracteres difíciles de madre es porque se sienten desorientados en la vida y desubicados. Él viene a ser tu consejero. Él viene a ser tu Padre eterno, a darte esperanza y a ser el príncipe de paz que gobierne toda tu vida dándote paz, donde nada falta, nada está roto y no estoy desorientado. Por ende, puedo tener gente alrededor de mí, porque puedo conducirme con ellos con mucha paz. ¿Cuántos de ustedes sienten paz cuando están alrededor de mí? ¿Cuántos de ustedes sienten paz cuando vienen a esta casa? Es porque el príncipe de paz está en este lugar. ¿Cuántos de ustedes vienen con problemas y cuando pisan este lugar en el momento sienten que se descargan los problemas y se van en el momento? Aunque salga por la puerta y otra vez regrese y siente y agarre los problemas y tome el dominio, pero estando acá adentro durante la alabanza y la adoración, el príncipe de paz está aquí. Tengo para decirte esto. Esa es la profecía. Eso era lo que se esperaba cuando se hablaba de la venida de Jesucristo a la tierra. Mateo, termino con esto, Mateo capítulo 1, versículo del 20 al 23, dice esto. Versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamarás por su nombre. ¿Cuál es? Jesús. Porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Note esto. ¿De qué está hablando? Nacimiento de Jesucristo. Le está profetizando. Va a nacer Jesucristo. Pero note esto. En el mismo contexto que le está dando la revelación del Salvador, que es lo que significa Jesús. Anótelo. Jesucristo significa Salvador. Cuando él dice, el ángel se le aparece a José y le dice: no tema en tomarla como mujer. Porque lo que en ella está en el vientre es del Espíritu Santo. Todavía no había nacido Jesucristo. En otras palabras, todavía no se celebraba la Navidad. Pero cuando él le revela y dice lo que está en el vientre es puesto por el Espíritu Santo, versículo 21 empieza entonces a revelarle, acerca de esto que está en el vientre de María, y le dice: y dará a luz a un hijo y le llamarás por su nombre. ¿Cómo? Jesús. Cuando el bebé nace, ¿cómo le ponen? Pero en este mismo versículo el principio es Jesús. Digan conmigo: Jesús. Pero en este mismo versículo revela el final de esta criatura. ¿Cuál es el que dice el versículo 21?
Una vez más dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Vengan conmigo la Navidad, nacimiento, Jesucristo. Y en este mismo versículo revela el propósito de su venida a la tierra. No los regalos, no el arbolito, no el Santa Claus. Aquí lo dice claro. Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Así. Note esto. El nacimiento se conecta con propósito. Cuando se trata de Navidad, ¿qué celebramos? Que Dios vino a la tierra con propósito. Él vino a ser Jesús. Él vino a salvarnos. ¿Al salvarnos de qué? De nuestros propios pecados. Porque el mismo pecado es lo que viene para destruir a la humanidad. Cuando Jesús nace, Él le da un sentido de esperanza a toda la humanidad y a todos los judíos. Jesús nos salva a nosotros de nuestros pecados, porque nuestro pecado es lo que nos ata bajo el gobierno y el dominio del mundo, el cual produce la muerte. Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se acuerda de esto que lo leímos? Este es el momento, Mateo 1, es el momento cuando nace Jesús, es el cumplimiento de esa palabra o esos versículos que habíamos leído minutos anterior, donde le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el momento cuando se está cumpliendo la palabra profética que todos los judíos esperaban en ese momento. Eso es lo que nosotros celebramos cuando se trata de la Navidad, en que Dios, en el cumplimiento de la palabra, de lo que si es noviembre 24, que si es noviembre, diciembre 23, que enero 25, no importa el día, lo que importa es no solamente la temporada de Navidad, sino que en todo tiempo tú reconozcas que Cristo vino a la tierra a tomar forma de hombre para venir y como revela aquí, para venir y llevar los pecados del ser humano sobre su vida. ¿Para qué? Para salvarnos, para restaurarnos. Y versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿A qué vino? A salvarnos. ¿De qué? El pecado. Cuando se trata de la Navidad, no importa el día, no es el 24 de diciembre, para que no caigan en ese gancho, porque hoy en día toda la gente busca el por qué ir en contra de mucho de lo que se hace. Ahora, y termino con esto. No hay condenación para el que quiera celebrar la Navidad con revelación y motivación y entendimiento correcto. No hay condenación. Dile que está a tu lado, celebra la Navidad. El que no quiere celebrarlo, tampoco hay condenación sobre esa persona. Que no lo celebre. Pero asegure que todos los días de su vida reconozca que Dios vino, tomó forma de hombre para morir en la cruz por él. En otra palabra, gente, yo no sé de usted, pero yo todos los días celebro mi Navidad. Todos los días, no sé cuántos de ustedes celebran y le dan gracias a Dios todos los días de que Dios vino a la tierra a tomar forma de hombre para ser crucificado y pagar por tus pecados. Eso es lo que dice Mateo capítulo 1 en el comienzo del Evangelio. El Evangelio y la Navidad van juntos, no puede. Así que dile que está a tu lado, haz tu Navidad los 365 días de tu vida. No lo deje en el ayer, sábado 25, no lo deje ahí, es algo a diario. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí donde está, cierra tus ojos. Este es el momento, Dios hace un llamado muy lindo para tu vida. Y ese es el momento donde Dios hace un llamado y Dios quiere pasar todo ser humano a ser una creación, pasar a ser un hijo. Pero la Escritura dice que los que confiesan, una confesión tiene que ir conectado con revelación, con la verdad. Por eso, una confesión de que Jesús es mi Señor y mi Salvador públicamente es una manifestación verbal en los 5 sentidos audible de lo que está en tu corazón. Toda confesión tiene que ser verdadero, porque ya no es una confesión. La confesión se conecta con la verdad. Por eso, cuando confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, si es algo verdadero en tu corazón, cuando lo declaras con tu boca, estás confesándolo.
Es ahí donde estás manifestando en la fe, a través de tus palabras, tu intención, tu deseo de recibir, abrir tu corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. La Escritura dice que Él vino para venir en la cruz de Calvario, morir y pagar por todos sus pecados y el mío. Así que esta es la oportunidad para abrir tu corazón en este momento y decir: Señor, yo abro mi corazón para recibirte en este momento como mi Señor y mi Salvador. Y esto es lo que Dios promete: una vida nueva, una vida eterna. Esta es la oportunidad ahora para tomar esa decisión y decir: Señor, te entrego toda mi vida para que seas tú el Rey. Que tu gobierno que está sobre tus hombros sea sobre mi vida. Te entrego mi vida. Te recibo como Señor y Salvador. Y la Escritura dice que cuando tú tomas esa decisión, tus pecados te son perdonados. Y que en el momento pasas a ser un hijo de Dios. Y que desde ese entonces Dios te da el regalo de la vida eterna. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, pero de este momento en adelante le gustaría tomar esa decisión y recibir el regalo de la vida eterna, un nuevo comienzo, una nueva vida, acercarte más a Dios. Ahí donde está, sin pena, levanta tu mano. Si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, si quieres tomar una decisión en este momento de decir: Señor, toma todo mi ser, quiero rendirte mi vida para que seas tú el Rey, para que seas tú el que gobierne. Sin pena, tú que estás conectado y usted que está en este momento, cierre sus ojos. Si aquí hay alguien en este momento que le gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador, ahí donde está, levanta tu mano sin pena. Thank you, Jesus. Tú que estás conectado también. La Escritura dice que hay dos lugares donde el hombre va cuando muere: el cielo o el infierno. El cielo va a toda persona que ha sido salvo, porque sus pecados les han sido perdonados, porque recibieron a Cristo como Señor y como el Salvador que los salvará de sus pecados. Pero también hay otro lugar que se llama el infierno, destinado para aquellos que creyeron que Dios existía, pero se quedaron ahí. Nunca decidieron abrazar lo que Cristo hizo en la cruz, entregándole toda su vida para que Él sea el Rey y Él sea el que gobierne. En este momento, si quieres recibir el perdón de pecado y la vida eterna, ahí donde está, como regalo, levanta tu mano. Yo bendigo la mano de toda persona que la levanta. Quiero guiarlo a hacer una oración en este momento, a hacer esta confesión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si la iglesia me acompaña, digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Te reconozco como Señor y Salvador. Reconozco y recibo a Cristo como mi Señor, como el Hijo de Dios, y que con poder resucitó. Recibo el perdón. Me arrepiento. Hago un cambio de vida y dirección hacia Cristo. Gracias, Padre. Lo recibo por gracia. Recibo la vida eterna en este momento, como regalo de vida por gracia, según la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Cristo. Bendigo tu vida. Si hiciste esta oración, en esa información que ve en pantalla, llámanos, contáctanos. Queremos orar por ti y darte seguimiento. Te bendigo. Espero la semana que viene. El resto donde está, póngase de pie. Ahí donde está, cierra tus ojos. Aprovecha este momento. Y dale gracias. Aunque para muchos la Navidad pasó ayer, pero que sea una convicción en tu corazón de algo eterno. Que lo que Cristo hizo en la cruz en este momento, que lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, sea algo que tú aprecies, lo honres y lo atesores en este momento de aquí en adelante. Y diga: para mí todos los días es una Navidad. Para mí todos los días hago memoria de que Él vino a la tierra a tomar forma de hombre, a vivir en este ámbito difícil, este ámbito caído, para ser perseguido, humillado, a tal nivel de llegar a ser crucificado. Lo hizo por ti, lo hizo por mí y lo hizo por amor. Lo hizo por amor.
Aprovecha este momento y dale gracias por el amor de Dios cuando Él le entregó a su Hijo como regalo para la vida eterna de la humanidad. Aprovecha este momento y dale gracias. Si no lo hiciste ayer o no lo hiciste en estos días, no hay problema, Dios te perdona.